de semana laboral y que todo les salga bien. El día de hoy, gracias por compartir, por conectarse a esta perla de la palabra, y vamos a compartir acerca de destruyendo o venciendo la vida de las apariencias, de la dependencia del qué dirán, de la presión del grupo, etc. Todo esto, todas las apariencias, la dependencia del qué dirán y la presión de grupo son en realidad pensamientos que se han enraizado en nuestra mente. La palabra de Dios llama a esos pensamientos fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, la palabra de Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces, que son estas cosas que hemos hablado, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que en última instancia son los responsables de esas, de haber establecido esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces en nuestra mente. De tal manera que lo primero que necesitamos para vencer esas tres cuestiones, el vivir por las apariencias, el vivir pendiente del que dirán, o el vivir pendiente de, o el seguir la presión de grupo, necesitamos en primer lugar reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y esto es algo que podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón, hacer una oración o una petición de corazón al Señor, pidiéndole que Él tome el control de nuestras vidas, entregándole el control de nuestras vidas, reconociendo que somos indignos, que somos pecadores, pero que Él ha pagado nuestros pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que podemos venir a Él para encontrar ayuda. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de que vengamos a Él para que Él nos haga descansar, porque su yugo, su señorío, es fácil y ligera su carga. Así que eso necesitamos en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque toda la armadura de Dios se fundamenta en la palabra, y en la armadura de Dios, aparte de la protección que es la palabra de Dios, también tenemos dos armas que son importantes. Una que es el escudo de la fe, y el escudo de la fe, y la fe depende de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Y por el otro lado, el arma ofensiva, el arma con la cual atacamos al diablo, es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. De tal manera que necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios, estar firmemente fundamentados en ella. El Salmo 119, 105 nos instruye acerca de que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, también nos instruye acerca de que separados de Dios nada vamos a poder hacer contra esas fortalezas, esos argumentos
y esas maquinaciones o altiveces que se levantan en contra de nosotros. La palabra de Dios es nuestro fundamento entonces. ¿Y por qué es nuestro fundamento? No solo porque nos da las armas, sino también porque la palabra de Dios nos enseña que somos lo que la Biblia dice que somos. La palabra nos enseña que podemos lo que la palabra dice que podemos y que tenemos lo que la palabra dice que tenemos. Y en cuanto a quiénes somos, la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios y que somos una creación maravillosa de Él, tal como somos, originales, únicos, una creación maravillosa de Él. En segundo lugar, que tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos, y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. ¿Para qué? Para ayudarnos a destruir todas las obras de las tinieblas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Por un lado, y por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que ya no pensemos como piensa el mundo, sino que pensemos como piensa Dios. Y para ello Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a destruir esas fortalezas y ayudarnos a edificar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y en tercer lugar, tenemos lo que la Biblia, podemos lo que la Biblia dice que podemos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de tal manera que podemos vencer esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que nos están fastidiando, que nos están robando el poder disfrutar de la maravilla que Dios, de las maravillas que Dios hizo en cada uno de nosotros y del maravilloso diseño original de Dios para cada uno. Dios nos dice en su palabra, y Dios no miente porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y por el otro lado, la palabra en el Salmo 139, versículo del 13 al 16, nos recuerda que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí, viendo que cada una de las cosas que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo fueran hechas en nosotros, y diseñando cada uno de nuestros días para que pudiéramos vivir en su propósito. Por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y eso implica busco vivir por las apariencias, busco dar una apariencia, estoy viviendo una apariencia de quien realmente soy, o estoy viviendo por el qué dirán, tratando de satisfacer el qué dirán, lo que los demás esperan de mí, o tratando de satisfacer la presión de grupo. Dice la palabra, si busco ahora el favor de los hombres a través de esas cosas, entonces, si trato de agradar a los hombres, todavía soy siervo de los hombres, no soy siervo de Cristo Jesús. Así que no debemos, y lo que la palabra nos está instruyendo es que no deberíamos vivir de las apariencias, deberíamos vivir por la presión de grupo, ni por el qué dirán, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. A quien necesitamos agradar es a Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. De tal manera que si vemos todo el contexto que hemos mencionado, en primer lugar necesitamos entender, creer y atesorar el hecho de que somos hechuras originales de Dios, no somos una copia para ser como los demás, somos para ser originales. Recordemos lo que mencionamos en el Salmo 139, 13 al 16,
y en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Somos una obra única, somos una obra maravillosa de Dios para un propósito también único, y necesitamos desarrollar nuestra originalidad. Dios no hace copias, Dios no hace dos personas iguales, ni siquiera aún los gemelos idénticos, aunque en apariencia son idénticos en sus caras, en sus figuras, cuando los vemos en detalle no lo son, por un lado, y emocional y espiritualmente tampoco son iguales. ¿Por qué? Porque cada uno fue diseñado para un propósito específico, de la misma manera que cada uno de nosotros. Dios no nos da a todos lo mismo, Dios nos da a cada uno lo que necesitamos para cumplir con el propósito que Él ha establecido para nosotros, para esos buenos planes que Él tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. De tal manera que Dios a cada uno nos da diferentes capacidades y diferentes mezclas de capacidades de acuerdo a las necesidades que vamos a enfrentar en el cumplimiento del propósito de Él para nuestras vidas. Y en la palabra de Dios tenemos casos muy significativos al respecto. Moisés y Josué tenían la misma misión, gobernar al pueblo de Israel para llevarlo y entrarlo en la tierra prometida. Sin embargo, Moisés y Josué no fueron iguales. A pesar de que Josué fue un discípulo de Moisés, no fue igual a Moisés. Salomón fue discípulo de David, pero no fue igual a David. Timoteo fue discípulo de Pablo, pero no fue igual a Pablo. Pedro fue discípulo de Jesús, pero no fue igual a Jesús. Y los demás apóstoles también fueron discípulos de Jesús, pero no fueron iguales a Jesús. ¿Qué nos indica esto? De hecho, entre los discípulos ni siquiera todos fueron iguales. Juan fue igualmente discípulo de Jesús, igual que Pedro, pero no fueron iguales. Andrés fue también discípulo muy cercano de Jesús, pero no fue igual a Juan, no fue igual a Pedro, no fue igual a Jacobo, cada uno en su originalidad. Celebremos nuestra originalidad y no permitamos por ningún motivo que el qué dirán, que las apariencias, que la presión de grupo nos dirijan a ser una persona diferente a la que fuimos creados para ser. Proverbios capítulo 16, versículo 25 nos recuerda que si usted y yo vivimos de acuerdo a nuestros propios criterios, que aunque nos parezcan derechos en nuestra propia opinión, su final van a ser ruina. Lo mismo que Jeremías 17, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos apoyamos en lo que el mundo quiere que nosotros seamos, en lo que el mundo piensa que deberíamos ser, en las apariencias que deberíamos guardar, en la presión de grupo que deberíamos seguir, o en darle gusto al que dirán, entonces nuestra vida va a ser una completa ruina. Va a ser como una planta en el desierto, o como un árbol en el desierto, que no va a prosperar, que no va a fructificar, que no va a tener vida. Sin embargo, si nosotros confiamos en ese diseño que el Señor nos hizo, que por cierto para Dios es maravilloso. En Cantares capítulo 2, versículo 14, Dios dice que hermosa es nuestra figura, y que hermosa es nuestra voz, y que Él desea escucharnos y vernos tal como somos. Entonces dice Jeremías 17:7, nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito aquel que confía en su diseño, en cómo Dios lo hizo, que lo disfruta, que lo vive, porque entonces va a ser como un árbol junto a corrientes de agua, que ninguna
adversidad lo va a vencer, que va a tener vida y además de ello va a producir los frutos, va a cumplir el diseño de Dios para sus vidas. Y recordemos que el diseño de Dios para nuestras vidas es que vivamos esos planes de bien que Él tiene para cada uno de nosotros y para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. De tal manera que de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, no debemos vivir ni por las apariencias, no debemos vivir ni por el que dirán y no debemos vivir tampoco por la presión de grupo. Debemos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque para ello fuimos diseñados, no fuimos diseñados para vivir de las apariencias, del qué dirán o de la presión de grupo. Fuimos diseñados para vivir según Dios, en esa vida maravillosa, plena, abundante, bendecida y en victoria que Él tiene para cada uno de nosotros y que nos muestra a través de la palabra de Dios, y que por eso nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestro camino, para que guíe nuestro caminar hacia esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros, una vida de bendición y una vida de victoria. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana, un bendecido día, y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a reunir para otra perla en la palabra. Que el Señor les guarde, un abrazo para cada uno y muchísimas gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Un abrazo.